Bien, primero hay que definir qué es la neumonía. Es una infección del parénquima pulmonar. La neumonía es consecuencia de la proliferación del microorganismo al nivel de alveolar. Aplicarlo ahí en casa. Y la, Este ingreso del leasing nunca ha pasado ingreso del leasing. la respuesta contra ellos, Sí, desencadenada sí, por el hospedador. En cuanto a la epidemiología, tanto, 0700. tanto la influenza como la neumonía son la octava causa de mortalidad en los Estados Unidos, ¿verdad? Estas causan alrededor de más de 60,000 muertes al año, y la neumonía adquirida en la comunidad produce efectos más severos en los extremos de la vida, ya sea en los menores de 5 años o en los mayores de 65 años. Tiene una incidencia de 9.73 personas por 1,000 habitantes al año, con un estimado de 878,000 adultos mayores de 45 años fueron diagnosticados con neumonía en el año 2010. De esto, un 71% fueron mayores de 65 años y entre un 10 y un 20% requirió de ingreso a UCI. Bien, estas son como algunas recomendaciones para nuestra práctica diaria en la atención primaria de salud, ¿verdad? Referente a la neumonía. Tenemos que en los pacientes donde sospechamos un cuadro de neumonía adquirida en la comunidad, se debe de realizar para confirmar el diagnóstico, ya sea una radiografía de tórax o una ultrasonografía de pulmón, ¿verdad? También las pruebas específicas para identificar patógenos se deberían de ordenar únicamente cuando esos podrían cambiar la terapia empírica estándar que se utiliza, ¿verdad? Y por ejemplo, y rara vez esto va a suceder en los pacientes que son manejados ambulatoriamente. El uso de la prueba de la procalcitonina, que es una proteína que más adelante vamos a describir qué es, puede ayudar en el manejo de las neumonías, en las neumonías, ¿verdad? Ya que si bien no nos orienta tanto a decir si es bacteriana o viral, sí nos puede ayudar, según algunos estudios, a reducir el uso de antibióticos. Por ejemplo, mencionaba que con el uso de la procalcitonina se ha reducido el uso de antibióticos de 8 días hasta 4 días. Esto cuando se va tomando las pruebas y se ve que hay una disminución de esta proteína, ¿verdad? Aunque esta es una evidencia grado C. Validar la mortalidad y la severidad de la neumonía es una herramienta de medición que debería ser usada para determinar, ¿verdad?, cuál va a ser el nivel apropiado para darle el manejo o los cuidados a los pacientes que sufren de neumonía. Esta es una evidencia grado C. Y los pacientes con neumonía adquirida en la comunidad, quienes fueron admitidos en la unidad de cuidados intensivos, deberían de ser tratados con una terapia dual, es decir, doble antibiótico. Más adelante los vamos a revisar. Esta es una grave evidencia B. Y para los pacientes que presentan una neumonía severa, el uso de los corticosteroides dentro de las primeras 36 horas ha mejorado los resultados. Esta es una evidencia A, por cual se debería de tomar en cuenta, ¿verdad? Y la vacunación, ya sea contra la influenza y contra el neumococo, en los pacientes de 65 años o mayores y en aquellos que tienen alto riesgo de sufrir de neumonía adquirida en la comunidad. Esta es una evidencia grado A. Bien. Acá podemos observar en esta tabla los posibles agentes etiológicos cuando se da una neumonía en la atención de la salud. Bien, anteriormente la neumonía se clasificaba como una neumonía adquirida en la comunidad, una neumonía hospitalaria y la neumonía asociada al uso de ventilación mecánica, ¿verdad? Ya esa clasificación se dejó utilizar y solamente se ha manejado la neumonía adquirida en la comunidad y por la atención de la salud. Bien, entre las neumonías adquiridas en la comunidad, los patógenos más frecuentes son los Streptococcus pneumoniae o Haemophilus influenza, ¿verdad? Pero ya cuando se trata de neumonías en la atención de la salud, podemos observar, por ejemplo, en una hospitalización por 48 horas o más, puede ser los patógenos desde el Staphylococcus aureus resistente a la metilciclina, Pseudomonas aeruginosa, especies de Acinetobacter, enterobacterias multidrugosresistentes. Si ha estado hospitalizado durante 2 días o más los 3 meses anteriores, puede padecer
puede estar, el agente etiológico puede ser cualquiera de estas. Si vive en un asilo de ancianos, antibioticoterapia en los 90 días anteriores, puede ser por Pseudomonas aeruginosa, entre bacterias multiresistentes. ¿De qué nos sirve saber estos datos? Pues para el manejo que le vamos a dar al paciente y la decisión que vamos a tomar si le damos un manejo ambulatorio o lo vamos a ingresar al área hospitalaria, ¿verdad? Bien. Los factores epidemiológicos que sugieren posibles causas de las neumonías extrahospitalarias los podemos observar en esta tabla. Acá, dependiendo del factor de riesgo que presenta el paciente, podemos determinar y orientar nuestro tratamiento con antibióticos hacia esos patógenos. Por ejemplo, si nos llega un paciente que es un alcohólico crónico, deberíamos de pensar que el posible patógeno puede ser Streptococcus pneumoniae, anaerobios de la boca, Klebsiella pneumoniae. Si es por EPOC, tabaquismo o ambos, podemos pensar en Haemophilus influenza, Pseudomonas aeruginosa, especies de legionelas que serían ya un agente poco atípico, clamidia pneumonia, etcétera, ¿verdad? Y si presenta una neumopatía estructural, como por ejemplo rickettsia, pues podemos pensar en Pseudomonas aeruginosas y así dar el manejo. Importante, los pacientes que presentan demencia, apoplejía y disminución del nivel de conciencia, tenemos que pensar en los anaerobios de la boca, bacterias entéricas gram negativas. Esto ya más adelante lo vamos a ver en la fisiopatología, el método de entrada del patógeno que causa la enfermedad. Entonces, por eso podemos pensar en estos pacientes, por ejemplo, que producen apoplejía, que no tienen un manejo correcto de la deglución, se puede estar dando la entrada de anaerobios de la boca, ¿verdad? Es importante pacientes que realizan senderismo o que les gusta visitar cuevas, pensar en Histoplasma capsulatum. En pacientes que están en contacto con murciélagos, también hay que pensar en Histoplasma capsulatum. Pacientes que se exponen a pájaros, por ejemplo, pacientes los ancianos que visitan, por ejemplo, el Parque Libertad, que está lleno de palomas de Castilla, hay que pensar en Clamidia psittaci. Y pacientes que son cuidadores de conejos, en Francisella tularensis, ¿verdad? Etcétera. Bien, en cuanto a la fisiopatología, ¿verdad? Primero podemos observar en el punto 1 que se da la colonización de las bacterias patógenas en el tracto respiratorio superior. Posteriormente, la infección va a depender tanto factores propios del agente agresor como factores propios del huésped. En los factores propios del agente agresor podemos ver que está determinado por el tamaño del inóculo y la virulencia. Y en cuanto a factores propios del huésped, podemos ver los mecanismos defensivos que presenta, ya vamos a ver los macrófagos, los mastocitos, etc. Y el estado nutricional del paciente, así como el estado inmunológico. Luego, los factores que debe vencer el agente causal para infectar el vector respiratorio inferior y la vía por la cual van a entrar este patógeno, ya sea por vía inhalatoria, por vía hematógena, por vía de aspiración. Este va a llegar al nivel de los alveolos, va a interactuar con macrófagos y polimorfonucleares, se va a dar una respuesta inflamatoria e inmune, dando la liberación de diferentes sustancias, y se van a dar 4 fases anatomopatológicas de la neumonía, que son la congestión, que es una fase que dura 24 horas, donde se da una vasodilatación, la hepatización roja, que es un depósito de fibrina en los espacios alveolares, y extravasación de eritrocitos, ¿verdad? Y la hepatización gris, que no es más que tapones de fibrinosis que contienen células degradadas, y la resolución, que son las fagocitosis mediadas por macrófagos. Bien. Esta respuesta inflamatoria del hospedador y no la proliferación del microorganismo es el factor que desencadena el síndrome clínico de la neumonía. Entonces, como ya mencionábamos, se da la liberación de mediadores inflamatorios como la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral, que nos van a dar uno de los síntomas principales de la neumonía, que es la fiebre, y las quimiosinas, como las interleuquinas 8 y el factor estimulante de colonias de granulocitos, que estimulan la liberación de neutrófilos, que son atraídos al pulmón, y así surgen las leucocitosis periféricas,
y aumenta la secreción purulenta, que nos va a dar los diferentes síntomas. Bien, las manifestaciones clínicas tenemos como la triada, ¿verdad? Que es la tos, fiebre y disnea, acompañada pues, de dolor pleural y malestar general. En los pacientes ancianos sabemos que no siempre se va a presentar de la misma forma. Puede ser que se presente la neumonía en ausencia de fiebre y que el único síntoma que encontremos puede ser la tos nada más, ¿verdad? O puede ser solamente la disnea o solo el dolor pleural. Entonces hay que tener como más cuidado con este tipo de pacientes. Los signos detectados en la exploración física varían con el grado de consolidación pulmonar y la presencia o ausencia de derrame pleural, ¿verdad? Se puede observar una taquipnea o el empleo de los el empleo de los músculos accesorios de la respiración, así como ya a la hora de la palpación podemos revelar un frémito táctil más intenso o disminuido. Y en la percusión pueden haber áreas de mates que nos estarían orientando hacia una consolidación que se está presentando a nivel del pulmonar, ¿verdad? Y la presencia del líquido pulmonar. Bien, en cuanto al diagnóstico, acá podemos ver que podemos utilizar una tabla que tiene unas reglas de predicción para el diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad. Acá se presentan diferentes signos y síntomas y se les da un puntaje para orientarnos si es neumonía o puede ser otra infección del tracto respiratorio, ¿verdad? Bien, por ejemplo, si tenemos acá que el paciente presenta rinorrea, vamos a descontar o he dicho, vamos a quitarle 2 puntos al paciente, ¿verdad? Si presenta dolor de garganta, se le quita 1 punto. Pero si presenta sudores nocturnos, se le agrega 1 punto. Si presenta mialgia, 1 punto. Si presenta esputo, 1 punto. La frecuencia respiratoria mayor de 25 respiraciones por minuto, se le agregan 2 puntos. Y si la temperatura es mayor o igual a 37.8 grados centígrados, se le agregan 2 puntos. Ok, ya al tener la sumatoria de estos, por ejemplo, si el paciente presenta 3 puntos o más, tiene una probabilidad, mejor dicho, la probabilidad de que sea neumonía es bastante alta, con un Lalio-Hood o ratio positivo de 14. Acordémonos que un Lalio-Hood ratio mayor de 10 es bastante significativo. Si tiene solamente 1 punto, el Lalio-Hood ratio es de 5 positivo, y si tiene menos 1 punto, el Lalio-Hood ratio positivo es de 1.5 y menor de 1, el Lalio ratio es igual a 0.2, es decir, que nos disminuiría la probabilidad de que este paciente nos esté presentando un cuadro de neumonía. También el diagnóstico, no solamente nos vamos a hacer uso de la historia clínica, del examen físico, que sabemos que son muy importantes y que nos van a dar el 80% del diagnóstico, pero nos tenemos que apoyar en este caso de las neumonías bastante con un estudio como es el de imagen, específicamente con la radiografía de tórax. Más adelante vamos a ver la sensibilidad y especificidad que presenta este estudio, al igual que podemos utilizar la ultrasonografía de pulmón, también nos sería muy útil, o el TAC, aunque el TAC es una desventaja del costo, ¿verdad? En esta imagen de la radiografía de tórax podríamos observar en el lóbulo medial del pulmón derecho cómo existen infiltraciones, ¿verdad? Que es uno de los signos que vamos a encontrar en la radiografía de los pacientes, infiltraciones con tendencias a la consolidación. Fíjate que cuando hablas de estos scores, es lo mismo, ¿verdad? Que hablábamos cuando hablábamos del infarto o del dolor torácico. Estos tipos de scores son importantes, ¿verdad? Porque son, si te fijas, son scores puramente clínicos, ¿verdad? Sin Exacto. siquiera tener en este momento una radiografía en el paciente, ¿verdad? O sea, solo con pasarle este score pretest al paciente, ya tienes una probabilidad de que este paciente pueda tener una neumonía, ¿verdad?
Entonces vas a valorar dependiendo de los hallazgos y del puntaje que tenga y la probabilidad que este paciente tenga de tener una neumonía, si este paciente es candidato a una radiografía de tórax, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Entonces, Exacto. para no tomar a todos los pacientes que lleguen con tos y fiebre, ¿verdad? Todos les vamos a mandar radiografía, ¿verdad? Sino que este es puramente clínico, ¿verdad? Así es. Sí, sí, es bien correcto lo que usted dice, doctor. Aunque también hacía la aclaración, por ejemplo, la American Thoracic Society, que en los pacientes que se le va a dar un manejo o nosotros le demos un diagnóstico sospechoso de neumonía y le vamos a dar manejo ambulatorio, sí nos tenemos que apoyar, ¿verdad? Con la rayos X de tórax. Aunque con el diagnóstico lo podemos hacer puramente clínico con estas escalas que nos ayudaría bastante, ¿verdad? Luego, se debe tomar oximetría de pulso en los pacientes que necesitan de oxígeno y esos pacientes deben ser manejados en la hospitalización. Por desgracia, no son óptimas las sensibilidad y especificidad de los signos obtenidos en la exploración física. Por eso es que menciona que, acuérdense que esto va a depender mucho del examinador, del ambiente que se presente, los síntomas o en qué etapa se llega a consultar el paciente, etcétera, ¿verdad? Entonces, acá en este estudio le daban una sensibilidad de un 58-67%. Y por esa razón se les es necesaria la radiografía de tórax para diferenciar una neumonía adquirida en la comunidad de otras patologías. Bien, la descripción del cuadro radiológico de la neumonía del adulto adquirida en la comunidad, la imagen pulmonar con radiografía de tórax ha sido el método estándar de diagnóstico de neumonía. Y la radiografía de tórax frontal y lateral debe ser uno de los exámenes de rutina en el diagnóstico. Bueno, aquí dice rutina, ¿verdad? Diagnóstico y evaluación de los pacientes con neumonía adquirida en la comunidad. Y este permite confirmar el diagnóstico y y establecer su localización, extensión y la gravedad, además de permitir diferenciar la neumonía de otras patologías y detectar posibles complicaciones que puede ser útil en el seguimiento de los pacientes de alto riesgo. Eh, se, Como les mencionaba, se recomienda solicitar una radiografía de tórax a los pacientes con cuadro clínico sugerente de neumonía para certificar el diagnóstico. Recordemos que en Estados Unidos, por ejemplo, donde está sacada esa información, allá no pueden hacer un diagnóstico si no tienen una prueba que les confirme el diagnóstico. Entonces, está orientado también hacia eso, hacia esos ámbitos. Bien, ¿cuál es la velocidad de resolución de los infiltrados radiográficos en la neumonía del adulto adquirida en la comunidad? La resolución de los infiltrados radiográficos suele ser más lenta que la mejoría clínica de los enfermos. Entonces, la resolución completa de las alteraciones radiológicas ocurre en alrededor del 50% en los pacientes a las 2 semanas y entre un 64% a las 4 semanas y a las 6 semanas ya tendríamos un 73% en cambios en los patrones infiltrativos de la radiografía de los pacientes ya recuperados clínicamente, ¿verdad? Y la resolución puede ser más lenta en aquellos agentes no típicos, por ejemplo, en legionelas. También la resolución suele ser más lenta en los adultos mayores y en los portadores de enfermedad cardiopulmonar crónica, en la neumonía multilobular y en los pacientes admitidos al hospital, ¿verdad? Bien, por el contrario, la mayoría... Este punto es bien importante, ¿verdad? Porque ¿cuánto es el tiempo que te dice que vas a tener resolución radiográfica de un paciente? A las 2 semanas se esperaría que el 50% ya hubiese existido ya cambios en los patrones radiográficos, ¿verdad? Y ya a las 6 semanas el 73%. Aunque en la práctica dice que más adelante vamos a revisar esta indicación de dejar una neumonía a las 6 semanas ya no se está recomendando por la American Thoracic Society. La ATS. Ajá, perdón, la ATS. Ya no se está recomendando. Más adelante lo vamos a revisar porque mencionaba que en ocasiones estamos aumentando los costos del tratamiento. En ocasiones no era como que muy, o sea, no era muy necesario esta placa y aparte de eso se deja solamente como en cuadros específicos, que ya lo voy a mencionar. Exacto. Esto es bien importante, ¿verdad? O sea, a veces quizás teníamos quizás la costumbre o más bien una maña, no sé, ¿verdad? De dejar una radiografía. Bueno, el paciente se va de alta hoy, quiero ver si ya mejoró, le dejo una radiografía de control en 15 días. Entonces, si se fijan, los hallazgos radiológicos no van a mejorar por lo menos hasta antes de 6 semanas.
Entonces, no está indicado indicar una radiografía de tórax de control en aquel paciente que ha sido dado de alta, que ha tenido una neumonía bacteriana, salvo ciertos casos específicos, que sí creo que ahí los vas a mencionar, en los cuales sea sumamente necesario, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquellos pacientes que hacen un derrame pleural, que es necesario ver si ha resuelto, si no se ha vuelto a acumular líquido, etcétera, etcétera. Pero esta radiografía de control no debe ser por lo menos antes de las 8 semanas, ¿verdad? O sea, porque eso no garantiza que los hallazgos radiológicos que hemos visto en este paciente hasta en ese momento probablemente ya están resueltos. Si dejamos una radiografía de control en 2 semanas, vamos a ver los mismos hallazgos radiológicos que vimos en la radiografía cuando se fue de alta, ¿verdad? Entonces, más que nos puede confundir porque podemos pensar que la neumonía no ha resuelto o que el paciente está nuevamente sobreinfectándose cuando lo seguro es que este paciente todavía no ha resuelto los hallazgos radiológicos del mismo cuadro que ya tuvo, ¿verdad? Así que no está indicado dejar una radiografía de control, ¿verdad? Así por lo menos en 2-3 semanas, ¿verdad? Salvo casos bien específicos. Exacto. Bien. Por el contrario, dice que la mejoría radiológica de las infecciones por microorganismos atípicos como Mycobacterium pneumonia, Clamida pneumonia, virus respiratorios suele ser más rápida que los ocasionados por agentes clásicos. Y acá lo que mencionaba que la ecografía pulmonar tiene el potencial de ser más precisa y diagnóstica eficientemente la neumonía, así como para detectar derrames pleurales, neumotórax, embolia pulmonar y contusiones pulmonares. Por ejemplo, ahí mencionaba